¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo capítulo de Siyulate. Nos encontramos en el puerto de San Antonio, en las oficinas de EPSA, donde está nuestra invitada, la gerente general de la Comunidad Logística San Antonio, Pilar Larraín, a quien le damos las gracias por aceptar esta invitación, digamos, esta entrevista. Y la primera pregunta, Pilarcita, es ¿cómo ha sido este desafío? ¿8 años ya en la Comunidad Logística? Sí, más de 8 años ya a cargo de la Comunidad Logística de San Antonio, y ha sido un tremendo desafío. Y hoy día tiene una connotación más relevante que nunca, porque dada la mirada de todos los expertos en la industria, la gobernanza y la coordinación de los actores es el elemento fundamental de cualquier éxito en los distintos puertos del mundo. Y ese es justamente nuestro rol, es lograr conectar a todos los actores que intervienen, públicos y privados, la gobernanza local, para ser competitivos, resilientes y mantener el liderazgo que hoy día ya tiene Puerto San Antonio. Sí, tú acoges un tremendo desafío y como persona, ¿cómo ha sido esta experiencia? Es también desafiante, entretenida, motivante. El conocer a la diversidad de actores, a las autoridades, a los servicios fiscalizadores, las policías, es muy entretenido porque los temas son tan diversos. Si bien la industria congrega el marco de acción, pero nos movemos en sostenibilidad, nos movemos en seguridad patrimonial, contra el crimen organizado, en prevención de riesgo, ante emergencias, en la logística, por supuesto, en cómo somos más eficientes logísticamente, en infraestructura, cómo estamos previendo las necesidades de infraestructura y el soporte que requiere el comercio exterior de San Antonio y de Chile. Y en ese sentido, Pilar, recibieron 2 noticias, digamos, de lo que es el puerto exterior de San Antonio. La primera muy buena en el sentido que ya se lideró un poco este tema y para poder empezar y comenzar este proyecto en términos físicos. Y el otro es hablar un poco, digamos, de este estudio que por envío y por encargo, digamos, de Campor, de la Cámara Portuaria, ¿no? La Cámara Marítima Portuaria. ¿Cuál es el comentario que tú puedes hacer en general en ambos aspectos? Yo creo que no hay mucho que profundizar en aquello. La visión que tiene la comunidad logística es y la que tienen todos los grandes expertos, como los estudios de CAF, por ejemplo, que hablan de que cuando la capacidad de un puerto es ya mayor al 65%, hay que empezar a pensar en una ampliación. Y esa es la situación que hoy día tiene Puerto San Antonio y la capacidad en general de infraestructura para el país en términos de comercio exterior, en términos de puertos. Y por otra parte vemos que nos costó 6 años, dada toda la tramitación para obtener la resolución de calificación ambiental, con la permisología y todo lo que ello conlleva. Y por lo tanto son proyectos de largo aliento que requieren estar preparados mucho antes. Así es que, en mi opinión, creo que hoy día es necesario ya estarse preparando para las capacidades futuras que requiere Chile. Y también, si consideramos los escenarios globales, la condición de dinamismo de la geopolítica, también podríamos pensar que a lo mejor la demanda no va a ser tan potente como siempre se ha proyectado, pero también podría ser que efectivamente crezca, que cambien los escenarios y que tengamos una necesidad de demanda, para lo cual el puerto exterior es necesario y la infraestructura es vital para poder ya movernos con esa infraestructura y estar preparados para soportar el crecimiento. Porque si no, ¿cuándo va a ser? Claro, o sea, no podemos pensar, posterguemos los 10 años más y ahí vemos, porque el proyecto en sí requiere muchos años. Y la preparación, hoy día que estamos en el Mundial, que estamos mirando, digamos, el escenario y la Copa Mundial de Fútbol, para mí la infraestructura es la cancha, pero cómo nos movemos en esa infraestructura
es como ganamos el partido. Sí. Y ese juego, ese rol, es lo que yo te comentaba al principio, es cómo empezamos a trabajar procesos, coordinación, gobernanza, para funcionar y operar bien esa infraestructura. Sí, porque... Y eso requiere años de trabajo para estar listos para enfrentar las futuras demandas de comercio exterior. Claro, porque esto en el fondo es una planificación a largo plazo, porque son planificaciones estratégicas. O sea, de eso estamos hablando en el fondo. Así es. Claro, la gobernanza viene a ser como una derivada de lo que se tiene que pensar, cómo hacer para adelante. Como también puede ser uno pensar ya cómo está la infraestructura vial, o la infraestructura de ferrocarriles, o los centros logísticos, etcétera. ¿Cómo va a conversar esto con el puerto exterior? O con los puertos en general, ¿eh? Por supuesto, y lo vemos con algunos ejemplos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Chancay, que es una infraestructura enorme, tremenda, pero que no se va a posicionar como hub hasta que la coordinación de actores y la eficiencia llegue. O sea, la infraestructura es el soporte, pero también tenemos que ir preparándonos en procesos, en protocolos, en tener a la vista todas las aristas de crecimiento y riesgos que genera una mayor capacidad portuaria. Ayer tuvimos reunión, por ejemplo, con bomberos, con el Cuerpo de Bomberos de San Antonio. Y claro, se va a triplicar también la carga futuro de carga IMO. ¿Cómo vamos a enfrentar y prevenir emergencias en esa materia? O el crimen organizado, cuando va a haber mayor flujo. Hoy día, en la mañana, hubo un punto de prensa, Juan, por un programa de la ONU, un programa de incautación de contrabando. Okay. Va a salir hoy día en todos los medios, en donde el liderazgo de Aduana San Antonio, la Aduana Regional de San Antonio, y en colaboración no solo en el ámbito nacional y local, sino que también con los principales puertos de Latinoamérica, se incautaron más de 10 millones de dólares en contrabando. Y eso da cuenta de, más allá de todas las herramientas que cada actor disponga o implemente, el trabajo colaborativo es el que hace la diferencia. Sí, y ahí además, digamos, hay temas de infraestructura en términos de tecnología para poder mejorar los términos de seguridad. Pero tú mencionaste algo que es súper importante, todo el mundo habla de lo que es la infraestructura. ¿Y qué pasa con la infraestructura digital? A mi parecer, la infraestructura digital es tan clave como el cemento, digamos. Es tan clave como las obras civiles. Porque, como te decía, la infraestructura es el soporte, necesitamos la infraestructura, la capacidad no tiene cuestionamiento, pero cómo operamos con esa infraestructura hace la diferencia entre un puerto líder, entre un país líder en comercio exterior y uno que no. Y esa coordinación, esa gobernanza, ese tráfico de flujos de información, tiene que materializarse en un sistema, en un ecosistema digital. Exacto. Hoy día nosotros también estamos ya en marcha blanca con algunos servicios en el Port Community System, que es nuestra gran plataforma que también ha tenido un desarrollo de largo aliento, porque son plataformas que requieren mucha preparación, mucho diseño, que no se nos pase nada por alto. Y hoy día está en fase ya con servicios del lado mar, servicios a la nave, ¿no es cierto? Luego vamos a seguir implementando servicios en el lado en puerto y luego en el lado terrestre, ¿no es cierto? Y los PCS en el fondo nos permiten mantener información en tiempo real. ¿Qué ocurre cuando el dato no llega a tiempo? Si el dato no llega a tiempo, y además no es confiable y seguro, hay una reprogramación, hay congestión, hay un camión detenido. Hay consecuencias. En consecuencia. Y pensemos entonces en un día cualquiera, con miles de movimientos. Son miles de tiempos perdidos, de mayores costos y de mayor congestión. Entonces, hoy día, digamos, más allá de la coordinación directa de las personas, es fundamental tener sistemas y plataformas que nos integren, la interoperabilidad, estar conectados con los servicios fiscalizadores, con las plataformas a nivel país y entre todos los actores. Y ahí hay algo sumamente clave, que es
ser parte de estas plataformas, porque en el fondo creo que la forma de ganar es trabajar colaborativamente en competencia. Porque esto en el fondo, cuando uno habla de todo lo que es el ecosistema digital, en definitiva uno también debiera pensar que todo el mundo debiera tener un lenguaje común, todo el mundo entiéndase digamos, todo lo que son las instituciones privadas, las instituciones públicas. ¿Ah? ¿Cómo lograr eso? Porque es importante, no es un tema menor. ¿Ah? Y por lo mismo que hablábamos al inicio, Juan, los proyectos, ya sea de infraestructura, tienen una larga data de vida hasta que se completa, pero a la par, hoy día ya tenemos que prepararnos para que cuando esa infraestructura esté disponible, la operemos y funcionemos en forma óptima y eficiente. Y en ese sentido, todas las plataformas digitales, como los PCS, el agendamiento, la interoperabilidad, como te decía, con las distintas otras plataformas de los servicios públicos, es la ciberseguridad que le da el soporte de confianza, ¿no es cierto?, a la información que manejamos, es vital y es el gran aliado para que nos transformemos en una cadena logística eficiente. Y la automatización es parte, digamos, de lo que va a hacer el puerto exterior, entiendo, ¿no? Sí, claro, el puerto exterior está pensado como terminales semiautomatizados, pero quitémosle ese sesgo de que la automatización es menos empleo. Yo creo que es empleo de mayor calidad. Así es. En donde tenemos que también generar todo este proceso en estos años para tener esta persona, esta gente calificada y con funciones que van a ser distintas a las físicas operativas, pero que tienen que existir igual. El proyecto de Puerto Exterior, en su fase constructiva, tener PIC de 2.500 trabajadores en plena operación. Cuando estén los 4 frentes de atraque operativos, podría alcanzar también 3.000 trabajadores operando los frentes de atraque. Y todo el soporte de la digitalización que tú me comentas tiene que orquestarlo gente detrás. Siempre hago la misma pregunta, Pilar, que tiene que ver con la automatización, la digitalización, pero en definitiva la innovación es adopción. Como diría un amigo por ahí, digamos, que me escribió de alguna forma cuando uno escribe en los LinkedIn y todo este tema. Y adopción significa también una gestión del cambio. O sea, ¿cómo generas que el personal de hoy mañana sea parte del futuro? Estamos preparando un congreso internacional en agosto, al cual estás cordialmente invitado. Muchas gracias, Pilar. Ese congreso está liderado por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, con apoyo de Corfo, y justamente pretende ser un espacio de innovación, de tecnología, de emprendimiento y inicio de startup, con ese foco. Pero cuando conversamos y organizamos con los distintos actores el Congreso, siempre mencionamos que la tecnología está. El problema no es la tecnología, el problema es la gente. El problema es el recurso humano, son las personas que tienen que hacer esta gestión del cambio y empezar a subirse al carro de la tecnología. Esa es la clave del éxito de la implementación de tecnología, sea la industria que sea, no solo la industria marítimo, portuaria y logística. ¿Y cómo ves tú, y te voy a cambiar de tema, digamos, cómo ves tú la integración del ferrocarril? No sé, yo entiendo que puede ser hasta, siempre se ha pensado, siempre se ha mencionado, digamos, de alguna manera en el Ministerio de Transporte, el 30% de la carga. 30-40% de la carga asociada al proyecto de Puerto Exterior. Ya, perfecto. Yo creo que si nos vemos en el futuro en ese porcentaje, San Antonio gana, Juan. Todos ganamos. Porque subir más carga al tren significa que gana la ciudad, menos camiones, significa que gana el entorno y el medio ambiente, menos emisiones. Y significa mejor competitividad y eficiencia porque son menores costos logísticos, ¿no es cierto?, más rapidez, más seguridad y trazabilidad de la carga. Por lo tanto, el tren es un pilar fundamental
y nos va a dar una connotación de un nivel mucho mayor al que hoy día tenemos. Hoy día sabemos que el 5% de la carga se mueve por tren. Con el proyecto de terminal intermodal Barrancas, que está a puertas de terminar sus obras civiles, vamos a pasar de 50.000 contenedores movilizados a 250.000 contenedores. Y esta preparación con el terminal intermodal Barrancas asociado al puerto actual nos va a permitir estar preparados también para enfrentar la participación del tren en el proyecto de puerto exterior. Porque todo es un proceso y es una gestión del cambio, y es ir viendo cómo generamos las bases para funcionar de manera óptima. Y ese es un proceso de largo aliento. Por lo tanto, el puerto actual va a aumentar su participación por tren, pero también nos va a permitir a que todos los actores y la cadena logística sepan cómo funcionar, cómo operar y promover el tren. El tren por sí solo no va a aumentar la carga, tienen que estar los generadores de carga, claro, de que es más competitivo y amigable con el entorno, más seguro, con mayor trazabilidad usar el tren. Y que eso no signifique, tú que eres también muy cercano al mundo rodoviario, que dejamos al camión de lado. O sea, el camión, con un incremento en la demanda de comercio exterior, va a seguir siendo vital, y además va a ser el puente entre los centros de intercambio modal, ¿no es cierto?, con los destinos ya de última milla. Por lo tanto, son ambos actores, el portuario, el de camión y el del tren, son vitales. Pero sí, para la condición de ciudad-puerto estrecha, con poca vialidad, con espacios confinados, el tren representa una solución efectiva y óptima para sacar y entrar carga al puerto. Y está a 100 kilómetros de Santiago. Además. Que es un tema no menor, digamos, dentro de lo que es tren y por el volumen de tren, porque supone que esto en peak, ¿cuánto es lo que está proyectado? ¿Son 5 trenadas diarias, 3 trenadas diarias, 2 trenadas? Por ahí, ¿no? En el puerto actual, claro, son un poco más que eso, y en el puerto exterior seguramente va a ser bastante más que eso, pero con una condición de corredor ferroportuario de otro nivel, con doble stacking, con trenadas mucho más largas, ¿cierto?, con mucha más tecnología también en la línea férrea, en todo lo que es la información, la señalética. Por eso te digo, si el tren llega en esa magnitud, ganamos todos. Sí, ahí lo importante yo creo que son a dónde va a llegar el tren. Es importante entender cuál es el centro logístico que puede, no sé, abarcar un área importante de la región metropolitana. Bueno, lo que proyecta la empresa de los ferrocarriles del Estado es que haya un centro de intercambio modal en el sector de Mayoco, ¿no es cierto? Y que el tren de aquí vaya directo a esa zona y de ahí, digamos, sean ya transportados por camión hasta los límites que la zona urbana permite en el Gran Santiago. Pero sin duda que también, para que eso sea exitoso, necesitamos a todos los actores intervinientes trabajando en forma colaborativa. Hoy día la empresa portuaria está trabajando arduamente para tener un manual de servicios del intermodal Barrancas de garantías de que los costos son competitivos, de seguridad, eficiencia, trabajando en conjunto con los servicios fiscalizadores, porque tenemos que aprender cómo va a operar aduana con el tren ahora, cómo va a operar el SAC. ¿Qué pasa cuando una carga viene de un extraportuario o se va a un extraportuario, sale de una zona de aduanera a otra zona aduanera? Hay hasta preguntas y consultas que hacer. Hay mucho que intervenir, y eso no lo podemos inventar en el día uno que hay que operar. Tenemos que tener todo planificado con anticipación y a todos los actores coordinados y trabajando colaborativamente. Y aquí, Pilar, tú lo mencionaste en el transcurso de este diálogo, de esta conversación, el tema de seguridad. Es un tema que ustedes están trabajando desde ya dentro de la comunidad logística hace un tiempo atrás ya, por la presencia de todo lo que significa el tema delictual. ¿Cómo lo van a pensar respecto a estos grandes volúmenes? Trenes, camiones, etc. Hay grandes probabilidades de delito.
¿Cómo lo tienen pensado? ¿Cómo este tema asociar a todos los involucrados de manera que todos se pongan de acuerdo de cómo hacerlo, cuál es la mejor forma o las mejores prácticas para poder atajar esta ola? Bueno, yo creo que eso ha sido parte del aprendizaje en Colsa, Juan, desde hace unos años atrás, ya desde que tuvimos el estallido social por ahí, por el 2019 y la pandemia. Vimos un incremento importante del robo de mercancía y derechamente de un robo muy particular, individual, de bajo perfil, a el crimen organizado, gestionando ya robos de otra categoría y con violencia y todo lo que eso condice. Y bueno, armamos un comité de seguridad en donde invitamos a las policías, a aduana y las empresas socias de Colsa. Hoy día nosotros coordinamos a más de 60 tipos de actores a lo largo de la cadena logística, más allá de nuestras 37 empresas socias, y también al componente público, o sea, que es vital. Hoy día tenemos totalmente incorporado a PDI, Autoridad Marítima, Aduana, Carabineros a nivel de prefectura, pero también a nivel de comisarías, San Antonio, Cartagena. Con una suerte de integración de información entre todos. Y no solo de información, o sea, estamos trabajando en la analítica, digamos, de los casos. O sea, hoy día una empresa tiene una situación sospechosa y a través del chat de Colsa, Carabineros o PDI apoya en forma ágil y rápida. O sea, porque ya estamos desarrollando una mesa de muchos años en que se genera lo más importante para que haya colaboración, que es transparencia y confianza. Y cuando nos conocemos, nos vemos las caras, cuando nos sentamos y cada uno dice cuáles son tus dolores y cuáles pueden ser tus aportes al bien común de la cadena logística, la integración, podemos apoyarnos, confiamos en ese apoyo. Y eso lo hemos logrado y ha sido reconocido a nivel central, a nivel incluso internacional, de esta capacidad de generar las confianzas y trabajar colaborativamente lo público, lo privado, las autoridades, los servicios fiscalizadores y todo el mundo privado, porque hemos aprendido, y no fácil, que tener islas o eslabones separados nos quita competitividad, eficiencia y sostenibilidad. Porque hay que asegurar que Puerto San Antonio no solo siga siendo el líder de Chile dentro de Latinoamérica, sino que ese desarrollo siga sosteniéndose en el tiempo, y eso también tiene que ver con esa gobernanza que yo te mencionaba al principio, y también cómo miramos a la ciudad. El proyecto de Puerto Exterior tiene que verse no cómo movemos más TEUs o más contenedores, sino que cómo ese aumento de transferencia le llega al vecino, a la ciudad, cómo ganamos todos, no solo una parte, no solo el negocio. Y esa parte tiene que ver mucho con las comunicaciones, y cómo va enlazándose la ciudad frente a lo que es el proyecto portuario, que cuesta que la gente entienda, digamos, algo de este estilo. Entonces siempre hay que trabajarlo y trabajarlo bastante bien, y es un gran desafío también. Es un tremendo desafío, es un tremendo desafío, también porque hay limitantes incluso legales, de normativa, de cómo se canalizan los recursos, en qué se puede invertir, en qué no. Muchas veces se responsabiliza al puerto de que no llega algo más a la ciudad, pero hay leyes que tributan y que generan recursos que están definidos y que no... Son las reglas del juego. Son las reglas del juego, pero también en este proceso de crecimiento tenemos que ir viendo cómo eso lo vamos modificando, vamos viendo instrumentos, herramientas que permitan que la ciudad también crezca y se desarrolle a la par, y que le dé oportunidades a la gente, a los vecinos, a los jóvenes. Nosotros también trabajamos en esa línea, tratando de dar oportunidades de práctica en la cadena logística,
trabajando con los liceos TP, con los institutos de educación superior, incluso con universidades, para actualizar mallas, tener un recurso humano en lo local acorde a lo que se requiere el mercado, a lo que requiere nuestra industria, retener el talento joven. El proyecto y el desarrollo portuario tiene que entenderse como un win-win, no solo de la industria, sino que también de la ciudad, para que crezcamos todos en armonía, que es lo que es el óptimo de tener un puerto en un territorio. Sí, sí. Y llevarlo a cabo esto, claro, va a costar años, pero va a ser una dinámica tan rápida, digamos, que al final uno no se da ni cuenta que todo el mundo va a estar involucrado en un proceso y en un proyecto como este, por la envergadura que tiene, ¿cierto? En los temas de seguridad, y perdona que te insista en ese tema, en los temas de digitalización, de los procesos de entrada, de salida, también hay un aporte importante en términos de seguridad, ¿no? Por supuesto, los controles biométricos y cómo cada instalación logística portuaria tiene totalmente la certeza y el dominio de quién está entrando y saliendo en términos de personas, de vehículos, de camiones. Esas plataformas, esas tecnologías son claves para controlar el espacio de la carga, asegurar, ¿no es cierto? Siempre también comentamos, Juan, que un puerto competitivo no es solo el que transfiere más TEUs, es también el que es más seguro, el que tiene una imagen. Hoy día nosotros nos destacamos como Chile y como Puerto San Antonio, porque en el fondo, porque no estamos en el ranking de los puertos capturados por el narcotráfico, capturados por el crimen organizado. De hecho, cuando exportamos mercancías en general, viene de Chile, es seguro. Y esa imagen, esa seguridad la tenemos que proteger en el tiempo, y a medida que se va aumentando la carga hay mayor riesgo, y por lo tanto tienen que haber mayores esfuerzos en digitalización, en controles biométricos, en preparación de las distintas instalaciones, de las distintas medidas. El último comité determinamos un estándar de cada instalación, lo que debería tener y no, para sentirse, digamos, de alguna manera no vulnerable ante el robo de mercancía y el crimen organizado. Y cosas tan vitales que va a tener el Port Community System, el enrolamiento único. O sea, todo camión y conductor que venga a Puerto San Antonio o a cualquier instalación de la zona extraportuaria tiene que estar enrolado, tiene que verificar que su documentación esté al día, que tenga la documentación de acuerdo a la legislación, que el camión esté en condiciones seguras de transitar. Por lo tanto, es fundamental tener ese avance tecnológico a nivel de todas las instalaciones portuarias y extraportuarias, la coordinación a través de estas plataformas digitales, la trazabilidad del dato, el enrolamiento único, como te digo. Oye, Pilar, ¿y sumar más escáner está dentro de los planes para el control de las cargas? Porque es fundamental este tema. Yo creo que por supuesto que está. Te comentaba esto, Aduana Regional de San Antonio, que pasó hace 2 años a ser de una administración local a una dirección regional, tiene que ver con la mirada también visionaria de Aduana Nacional, de decir, oye, estamos en el principal puerto de Chile, estamos movilizando más de 2 millones de TEUs al año, y esto requiere mayor inversión de los servicios fiscalizadores. El lunes acompaño al jefe provincial del SAC a hablar con el director regional para también empezar a instalar la necesidad de modernización de los servicios fiscalizadores y de más recursos. Hoy día tenemos 10 instalaciones de aduaneras y además del puerto, y eso implica una cantidad no menor de fiscalizadores de SAC que tienen que estarse rotando entre las instalaciones para llevar a cabo las inspecciones y no generar una detención en los procesos logísticos. Y asimismo Aduana es lo mismo. Aduana ya ha inyectado recursos, pero
sin duda siempre es insuficiente, siempre los recursos son escasos. Y en este proceso de crecimiento del puerto tienen que crecer la autoridad marítima, la PDI, la fiscalía local, haciendo investigación contra el crimen organizado. Tienen que crecer los servicios que son vitales para que nos potenciemos como puerto. Claro, tener casi un comité de una analítica, digamos, investigativa, que participe en todo. Pues esta cuestión está en el tema marítimo, la policía marina, que sé yo, marítima, frente a todos los que están los organismos participan, Carabineros, PDI, etcétera, pero tener una gran sala de control, me imagino yo, donde alguien realice, digamos, la analítica de todos los casos. Así es. De manera de prevenir. ¿Cómo ves tú, Colsa, a futuro? Más que como yo lo veo, es como yo lo sueño. Ya, a ver, por favor. Bueno, yo sueño que Colsa sea un referente de gobernanza, de coordinación, que es nuestra razón de ser. Que sea el espacio de confianza, de búsqueda de buenas soluciones, de soluciones sostenibles, eficientes, que integren a la ciudad. Y para eso nuestro rol es lo que un poco la clave que yo he ido dándome cuenta en el tiempo, es integrar, es conectar a todos los actores de la cadena logística, a todos los incumbentes en los distintos niveles jerárquicos nacionales e internacionales y lograr que trabajemos juntos, que trabajemos en forma colaborativa, entendiendo que ese es la forma de crecer, no hay otra. Ayer también estuvimos en el Summit de ACIBA con Bianca, y Daniela De Luca, que es una de las académicas más expertas en la industria, también decía, y muchos de los expertos que hablaron de lo importante que es el diálogo, la confianza, la transparencia y la colaboración. Pero también Daniela mencionó lo importante que es manejar datos y que la única manera de poder compartir datos es a través de generar las bases de transparencia y confianza. Porque con datos la academia puede resolver problemas, con datos puede proponer soluciones. Si no tenemos datos es difícil, digamos, cubrir desafíos futuros en los distintos ámbitos, en digitalización, en problemáticas operativas, en procesos documentales. Pero la génesis de no tener los datos y no disponibilizarlos por parte de los actores que son los dueños de la información tiene que ver con un trabajo de confianza y de integración. Y yo claro que quiero que Colsa sea un referente nacional e internacional en aquello. Con esa pasión yo creo que además. Con ustedes, Pilar Larraín. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Saludos.